La alegría de entrar en su casa como cada noche y en esta segunda semana de este 10º ciclo de La Puerta Abierta para Canal Luz. Estaba mirando el programa anterior, el diálogo del pastor Silvestri con el pastor Carlini. Me quedé atrapado. Qué sabiduría, cuánta unción junta en esa mesa. Pero ahora la noche nuestra no va a ser menos. Tampoco quiero decir que es más, porque uno nunca debe hacer comparaciones, pero hoy nos visita alguien que ha impactado la vida de miles y miles y miles, por no decir millones, de personas en la Argentina y en todo el mundo. No es la primera vez, pero cada vez que viene nos llena de alegría tener a Carlos Anacondia con nosotros. ¿Qué tal, Carlos? Bien. Una alegría poder estar en Canal Luz y bueno, y saludo a... Los saludamos a mi amigo Carlini Silvestri. Que el Señor realmente los bendiga. ¿Cómo estás de vos? ¿Bien? Bien, bueno, afónico un poco porque terminé la campaña en San Nicolás con bastante frío. Sí. Y bueno, y hay que... La tarea hay que hacerla. Entonces, bueno, la garganta a veces se afecta, pero bueno, enseguida me recupero. O sea, Dios es fiel en eso. Son 30 y tantos años que algunos dicen, está gritando en la calle. Y bueno, estoy gritando en la calle. Bueno, yo fui a ver... La primera vez que fui a ver una cruzada tuya fue en La Plata. En La Plata, en junio del 84. Sí. Predicamos en invierno, en verano, con lluvia, con tormenta. El frío que hacía esa noche. Con revolución, con... El frío que hacía esa noche y que vos nos dijiste que vayamos a orar con la gente y la gente temblaba de frío. Yo creo que había escarcha en el lugar. Sí, sí. Y ahí estabas vos hasta, era la 1 de la mañana en esa época, ¿no? Carlos, es siempre una alegría. Contame cómo fue lo de San Nicolás, porque San Nicolás es, entre todos los santuarios católicos que hay, uno muy importante, más que todo porque es nuevo, es moderno y todavía ni han construido la basílica ahí, pero hay toda una movida espiritual, religiosa, como quieras llamarle. Bueno, lo tuyo... Yo no predico religión, yo hablo de Jesucristo como la única respuesta, la única salida para el hombre, la mujer afligida, dolorida. En el medio del éxito sabemos que la paz y la felicidad no podemos obtenerla comprando el coche importado más caro ni tener la mansión más lujosa. Sabemos que el dolor del alma no lo arreglamos con bienes, necesitamos Jesús, los pobres y los ricos. ¿Tuviste algún problema con el gobierno de la ciudad? No, al contrario, nos recibieron como... nos dieron todo el apoyo de la municipalidad. ¡Qué bien! Sí, o sea, como digamos, con honores nos recibieron, porque realmente vamos a predicar el Evangelio, para arrebatarle de las garras al diablo, de la droga y del alcohol y de la violencia a los jóvenes, para que la gente que piensa quitarse la vida tengan una salida, que todo no está perdido y que hay un camino de retorno. Bueno, ese es nuestro trabajo, arrebatarle al diablo las almas que tienen en sus garras. Vos sabés que una vez leí de una iglesia que decía, nuestro lema es hacerle difícil a la gente irse al infierno. es el propósito de la iglesia, hacerle difícil a la gente irse al infierno. Y seguramente San Nicolás, con todo lo que hay de religioso, no es muy diferente a lo que sucede en todo el país. Droga... Yo creo que, me parece que en San Nicolás, que todo el boom de San Nicolás es la gente que viene de afuera, no la gente de la ciudad. La gente de la ciudad está abierta. No sé, yo vi una ciudad o vi gente muy dispuesta a recibir de Jesús, los medios, todo lo que nosotros, perfecto, o sea, como que entienden que la gente necesita a Jesús. Hoy la sociedad necesita a Jesús. La respuesta a la violencia, a la droga, a todas esas cosas, está en Jesús. Y nosotros, la iglesia tiene esa ventaja y esa bendición de poder presentarle a Jesús a la gente. Pero no porque nosotros queremos, sino porque Jesús nos manda. Sí. Ahora me decías antes de empezar el programa que vos ves de alguna manera como un retroceso en esa actitud confrontativa, de guerra de la iglesia, que está más cómoda en el cuartel que en la batalla. Claro, de pronto vemos nosotros que cuando comenzamos, muchas veces el impulso de crecer, el impulso de hacer cosas, el impulso nos lleva a la batalla, ¿no? Como quien dice. Cuando logramos cierto éxito en lo que habíamos
pensado lograr, lo logramos, como que entramos en un reposo. Y yo digo, si perdemos la pasión, viene la religión. Al perder la pasión por las almas, por la gente, es muy fácil que la religión se introduzca. Y yo creo que ahí está el problema. Nosotros no podemos perder la pasión por las almas, no podemos perder la pasión por esa gente que está ahí, que nunca oyó hablar de Jesús. Si bien, vamos a decir, nuestra generación le predicamos, pero hay nuevas generaciones que nunca oyeron, que nunca vieron. Y nosotros no podemos negarle ese privilegio de pasar a cuarteles cuando aún hay millones y millones que nunca oyeron hablar de Jesús y que Satanás, de alguna manera, está en la calle y ha ocupado todos los espacios que nosotros dejamos. Satanás lo supo ocupar bien. Y hay una canción que dice, ¿dónde están los que decían aleluya? ¿Dónde están los que decían gloria a Dios? Como queriendo decir, ¿dónde están? Bueno, estamos. Y yo creo que es el tiempo que vamos a salir más fuerte para que realmente el mundo sepa y Argentina sepa que hay una respuesta. Y la respuesta es Jesucristo. ¿Para qué? Para estos momentos difíciles que se están viviendo. Déjame que dé los teléfonos. Estamos en vivo en este martes. Y los teléfonos son los mismos de siempre. Los menciono porque hay gente que está escuchando esto en alguna emisora de radio, entonces no puede ver la gráfica de la pantalla. 45686452, 45686667. Me gustaría estar seguro que sí, que tenemos el celular para recibir mensajes de texto, el 15 o el 11, porque es un celular de Buenos Aires, 6041-3585. Como se anunció esto en el Facebook, Maximiliano Villafañe dice, creo que la guerra espiritual la hace el Señor, un cristiano debe orar y el resto Dios se encarga. Si el mal está vencido, ¿para qué luchar contra algo que Dios ya venció? Interesante, ¿verdad? Discusión. Claro. Hay un poco, a ver, de Calvino me decía, yo no quiero interpretar, expandir lo que dice. Si Dios ya sabe todo, ¿para qué vamos a orar? Y a predicar. Claro, si ya Dios sabe lo que se van a saber, ¿para qué vamos a predicar? Debemos salir a predicar. Su lema de pergamino, seguí todas las cruzadas del pastor Anacondia, su bendición me llega, que Dios los bendiga. Mira, esto es gente antes del programa. Ahora empezaron a llegar el primer mensaje de Daireux, un pastor romero que siempre nos ve, nos da mucha alegría ver el programa, te saluda. Así que tenemos el mensaje de texto y ahora seguramente vamos a empezar a recibir toneladas, miles de llamados como siempre pasa. ¿Cuál es, te parece a vos, el enemigo cuando estás predicando el Evangelio? Por supuesto el enemigo es Satanás, ¿no? Sí. Está claro. Pero disfrazado ¿en qué hoy lo ves? ¿Ves que hubo un cambio desde el año 84 ahora? En aquella época era mucho la gente endemoniada. ¿Sigue eso? Sí, claro. Ahora me parece que hay mucho más adictos. Claro. Yo creo esto. O lo sé porque tengo los informes. Antes era muy fácil, la gente era un poco diferente, ¿no? Los problemas eran de alguna manera distintos. La gente que venía a la carpa era porque estaba la macumba, la umbanda, sí, el ocultismo, mucho más que ahora, ¿no? Aunque está igual, tenemos el Gauchito Gil, San la Muerte y todo eso, que la gente no se da cuenta, que quedan atados, quedan encadenados. Y bueno, y cuando uno reprende esos espíritus, hay manifestaciones porque están atados por esas cosas, ¿verdad? Pero notamos esto. Cuando una persona antes venía con un problema, o adulterio, odio, rencor. Sí, resentimiento, rencor, o porque practicaba artes marciales y de pronto ese espíritu se manifiesta, brujería. Hoy las personas entran con 10 cosas diferentes. No es una, es mucho más atada que antes. Yo creo que esto también es causal y todo lo que está ocurriendo tiene una connotación espiritual. La iglesia creció mucho, pero a su vez dejó de hacer lo más importante, que era seguir ocupando los parques, las plazas, las calles, las estaciones de ferrocarril, los trenes. Antes los muchachos andaban en los trenes predicando. Ibas al Obelisco y había un montón de gente escuchando a alguien que empezaba a hablar de Jesús.
cada andén del ferrocarril había alguien predicando a Jesús. Cada persona, en ese momento todo el mundo estaba hablando, había un terrenito y ya había alguien, la iglesia salió a la calle a hablarle a la gente de Jesús, los vecinos se acercaban. Claro, la iglesia creció, pero parecería que esa pasión por la gente que no conoce a Jesús se apagó. Hoy ya no lo vemos ni en los parques, ni en las plazas, ni en las calles, ni en las estaciones de ferrocarril. ¿Qué ha pasado? Bueno, y vemos el avance del pecado y la maldad, vemos la droga, vemos todo lo que ocurre, la violencia, también tiene que ver mucho con la actitud de la iglesia. Nosotros somos responsables. Claro, si la sal no sala, no sirve para nada. Claro. Entonces, no podemos decir, mira, no, tenemos que ponernos a llorar y a decirle, Dios, danos autoridad, permítenos volver a tomar la iniciativa. No simplemente estar, sino hacer algo más. La Biblia dice esto. Dice, sabemos que somos de Dios. ¿Qué quiere decir Juan? Primera de Juan. Dice, sabemos que somos de Dios. Como queriendo decir, nosotros estamos protegidos. El dardo del enemigo está el escudo de Dios para protegerlo, ¿no? Nosotros moramos bajo la sombra del Omnipotente, estamos cuidados por Dios. Pero el mundo entero está bajo el maligno. Si nosotros queremos que esa gente que hoy está padeciendo, esos jóvenes que no encuentran el rumbo, que la droga es la única salida, que el alcohol es la única salida, bueno, esa gente hay que ir a buscarla. Tenemos que salir a la calle. Mira, te digo mucho. Terminé el día domingo la campaña, yo me fui a tomar un té porque estaba muy afónico y ya después ya me volvía. Y hubo un hombre en la puerta que no lo podía hacer mover nadie. Él quería esperar que yo salga. Pero yo salgo, era un hombre alto, pelado, fornido, lleno de tatuajes. Y el hombre me dice, yo no sé qué día, tenía ganas de agarrar 2 armas que tenía, él había estado preso, era delincuente, ¿no? Y salir a matar gente, del odio que tenía en su corazón. Parece que pasó y se quedó escuchando. Y hoy me dice, yo quiero seguirlo a ustedes. Vendí las armas, vendí todo. Yo ahora quiero seguir a Jesús. Porque me di cuenta que yo tengo ahora lo que nunca pude lograr en mi vida. Tengo paz, me siento bien. Bueno, ese es el Evangelio. Sí. No te lo puedo contar de otra manera. ¿Qué voy a decir? ¿Lo que no vivo, lo que no sé? No. Ese es el Evangelio. Poder de Dios. Para cambiar, para transformar a la sociedad, para transformar a la gente. Y esa pasión, esa visión se lo dio a quién? A la iglesia, a nosotros. Ahora, te saco un tema, un veneno teológico que se está infiltrando. Y me gustaría, porque sé que sos en esto muy contundente. Ha salido un libro, un gran escritor, un tipo que la juventud ha comenzado a admirar y saca un libro en donde pone en duda el castigo de Dios a los pecadores. Y entonces yo le digo a alguien muy cercano que me saca la duda, no es que él crea en eso, pero me dice cuál es el argumento y le digo, ¿y para qué le van a poner el nombre Jesús que él salvará? Si no hay que salvar a nadie, les equivocaron de nombre. Jesús vino a morir para buscar y salvar lo que se había perdido. Si no hay que salvar a nadie, si no hay condena, si no hay castigo, ¿para qué queremos un Salvador? Ojo que esa enfermedad de que Dios es muy bueno, que al final va a arreglar todo, se está infiltrando y está sacándole la pasión. Dios es justo. Si yo soy juez y perdono a todos, no soy justo. Si yo estoy perdonando a un delincuente, estoy cometiendo una injusticia. Quiere decir, Dios es justo. ¿Qué puso Dios? Leyes, preceptos, mandamientos, ordenanzas, para que nosotros caminemos en ella. Aquí la Biblia habla, claro, en Josué capítulo 1, versículo 8, si nosotros vivimos conforme a lo que está escrito, meditamos en él, todo lo que hagamos nos saldrá bien y en todo seremos prosperados. Quiere decir que Dios no quiere la muerte de nadie. No. Jesús le da la oportunidad a la gente que se arrepienta aunque haya sido la peor persona del mundo. Le pide perdón a Dios. Dios lo cambia como este hombre. Yo no le hablé, yo no lo conozco, él escuchó nada más. Y el Espíritu Santo se encargó de decirle, ¿querés ser feliz? Termina con la vida que estás llevando. Y él decía, yo me siento bien ahora. Yo quiero cambiar.
como decía, ¿cómo hago? Como decía, yo quiero irme con ustedes. Decía, no, mire, busque la iglesia, donde lo van a ayudar. Entonces, de pronto, si me dicen que Dios quiere la muerte del impío, no. Para eso los manda a predicar, porque Dios los ama. Que reflexionen, porque el tema es reflexionar, que la gente diga, bueno, si yo estoy sufriendo, ¿por qué? Porque hice mal. Yo lo grafico de esta manera. Los mandamientos de Dios es como un anillo de amor que nos cubre. El paraguas de Dios, el escudo de Dios, está con nosotros. Cuando nosotros traspasamos su ley, nos salimos de ese escudo de protección, de ese anillo de amor, y caminamos en un mundo donde está el mal, donde impera la violencia y el poder del... Sin paraguas. Claro, entonces no tenemos la cobertura de Dios. Para estar bien, tenemos que estar bajo la cobertura de Dios. Morar bajo la sombra del Omnipotente. Pero para eso tenemos que vivir según Dios. Dios no vino a condenar. Dios no condena. Dios no condena. Nosotros nos condenamos porque no hacemos lo que Dios nos pide. Esto es justo. Yo tengo hijos. Yo a mis hijos les puse límites. Y los límites son lo que hacen la diferencia. Porque si un hijo no tiene límites, o papá y mamá son ausentes en la casa, yo doy testimonio porque voy a las cárceles y hablo con los jóvenes. Los jóvenes que están ahí nunca tuvieron límites y tuvieron un papá y una mamá ausentes. Droga, alcohol, violencia, violaciones, muertes, ahí están. Porque no fueron contenidos. La escuela, muchos creen que tienen dinero, mandan a los hijos a las mejores escuelas, pensando que la escuela los educa, no. En la universidad, en la facultad, en la escuela, les dan información, pero la educación está en la casa. Los límites los tienen que tener en el hogar. A muchos dicen, yo escucho a gente que dice, no, yo soy amigo de mi hijo. Y yo digo, yo nunca fui amigo de mi hijo, yo siempre fui el padre. Porque era mi responsabilidad, mi obligación, mostrarles el camino correcto. Somos amigos, el amigo tapa lo que hace, ¿no? Como son los amigos. Pero el padre tiene otro rol. No, es una gran carencia, es otro tema, ¿no? El tema de la comodidad de muchos padres que no disciplinan a sus hijos. El texto dice que el padre que no disciplina a sus hijos porque no lo ama. Porque el que ama, claro, disciplina, es decir, pone límites. El hijo consentido avergonzará a los padres. Sí. ¿Usted nunca vio a un chico gritarle al padre e insultarlo? ¿Sí? ¿Por qué? Porque fue consentido. Si hay límites, no es así. Esto también nos enseña la palabra de Dios. Sí. Todas estas cosas están escritas. Yo no lo aprendí porque sí. Lo aprendí cuando comencé a mirar este libro. Si bien mi abuelo, mis papás me pusieron límites, pero yo los confirmé con esta palabra. Déjame leer estos mensajes. Carmen de Chivilcot, Darío de Villa Constitución, Martina Inés Botero de Monte Maíz, Córdoba. Mira, no sabía que hay un lugar que se llama Monte Maíz. Estela Maris de Ituzaingó dice, ¿por qué no hacen una campaña en Morón? Familia Capdevila de Punta Alta, Alberto de Rosario. Dice, cuando el mensaje es recibido es de bendición, pero cuando no es recibido, ¿es de maldición? Mira qué interesante la pregunta. Adela de Santa Fe, Pastor Esperanza de Tucumán, familia Taladrit de Corrientes, Conil de Pilar, Tomás de Jujuy, Silvia Sáenz de Chaco. Dice, ¿cuándo vas a ir al Chaco? Familia Pacheco de Pergamino. Sí, saludo. No digo lo que... Le contesto a esa persona. La palabra nunca vuelve vacía. Nunca. ¿Cuál pregunta? La que dijo de que no es recibido el mensaje. No importa. La palabra dada en un momento. Claro. Surge a la memoria cuando tenemos la necesidad y ahí produce efecto. Nosotros tenemos que sembrar la semilla. La reciban o no, pero la semilla va a dar fruto a su tiempo. Exacto. Que predicás el Evangelio es lo más maravilloso, aunque la reciban o no la reciban. Pero a la larga, esa semilla produce fruto. Hay tantos casos de misioneros que tuvieron 15, 20 años y se murieron y vieron muy pocos resultados, y con el paso del tiempo hay una iglesia floreciente, ciudades convertidas por la siembra de un misionero. No lo vio, lo va a ver en el cielo. Claro, pero hay algo que Jesús te ama. Sí, de largo.
Porque tiene un problema, se acuerda que Jesús lo ama. Y dice, bueno, a ver si Jesús me ama, voy a probar si me ama, y lo busca. Pero yo creo que es claro eso, la palabra nunca vuelve vacía. Sí, nunca. No podemos callarnos, nunca podemos callarnos, nunca. Carlos, te saqué el tema ese de esa duda teológica que se está infiltrando, ¿no? ¿Cuál? El que no hay castigo de Dios. Te digo otra duda teológica. Hay más que un camino para ir al cielo. Todas las religiones Eso es ecumenismo. Sí, todas las religiones son buenas. Yo escuché decir a un líder religioso de otras religiones muy diferentes a las cristianas y bueno, a los ateos, que si hacen buenas obras nos veremos allá. Y yo pregunto, ¿allá dónde? Allá no, porque no es por obras, es por gracia, es por fe. Quiere decir, de que yo puedo hacer buenas obras y Jesús no me sirve de nada. Yo necesito a Cristo y no necesito hacer obras. Yo no predico el Evangelio para llegar al cielo. Yo predico el Evangelio porque sentí una carga por la gente como yo, que no conocía a Jesús y que sufre. Yo en el momento que levanté mi mano y por la fe, yo fui salvo, no por obras para que ninguno se gloríe. Quiere decir que no podemos pensar que las obras nos van a salvar, pero sí, la fe sin obra está muerta. Si yo tengo fe, tengo obras, pero no obras y no fe. ¿Eh? No, pero en el caso de las religiones, porque vos sé que predicás me acuerdo una vez estuviste en Malasia, que es un país musulmán, seguramente predicaste en Japón, que es un país budista o sintoísta, y la gente dice, mire, no, está lindo, es cristiano, pero nosotros tenemos lo nuestro. ¿Sabe cuál es la diferencia? Las señales. Nadie puede hacer señales si no está Dios con él. Las señales hacían la diferencia. Venían las señales que Dios hacía en la gente. Que un familiar era sanado, que un familiar era transformado, que un drogadicto era liberado, que cambiaban su vida. Y la familia dice, ¿qué pasó? ¿Cómo? Y después llegaban por el testimonio. Por eso el Evangelio de Jesucristo tiene que ser predicado como dice el Señor. Estas señales seguirán a los que creen. Dice, grandes multitudes iban tras Jesús viendo el poder de Dios en él para sanar, las señales. Cuando Moisés le dijo, Señor, ¿cómo creerán que tú me has aparecido? ¿Y qué le dio el Señor? Señales. Hizo las señales delante del pueblo de Israel, el pueblo de Israel creyó las señales. Por eso, qué importante es, si yo voy a Malasia, yo no voy a ir con palabras persuasivas de humada sabiduría. Yo recuerdo cuando estaba en Malasia, cuando salí del estadio, iba por detrás de la pasarela, y había una entrada, y en Malasia el 50% es musulmán, después hay chinos, hay de todas las nacionalidades. Sí. No, bueno, está de moda ahora con lo del avión, ¿no? El gobierno es musulmán. El gobierno es musulmán. Y hay una ley musulmana, ahorita hay un lío bárbaro, porque no permiten que se utilice la palabra Alá en algunas Biblias. Claro. Entonces, había soldados musulmanes en la puerta, porque los musulmanes no podían entrar. No. Como una ley que les prohíbe. Exacto. Los que no eran, sí entraban, correcto. Y yo recuerdo que pasé y estaban ahí paraditos, y no me voy a olvidar nunca, ¿no? Que vi que uno de ellos dio un paso adelante y miraba como con desesperación, porque él había oído lo que había pasado. Cuando yo paso, instintivamente él tiende la mano y yo tiendo la mano. Le tomo la mano y le digo, Dios bendice a este hombre. Y seguí caminando, no me detuve. Al otro día, viene y me avisa, mira, hay soldados musulmanes que están ahí afuera y quieren que usted los toque. Porque resulta que esa persona estaba enferma y fue sanada. Cuando él le contó a todos los demás y todos los demás querían que los toque. Quiere decir que la religión pierde valor cuando lo ven a Dios obrando. Yo digo siempre, un milagro demuestra que la religión no alcanza, que necesitamos a Jesucristo, que necesitamos a Dios en nuestro corazón. Entonces, bueno, yo creo que eso es lo que yo he visto y yo puedo asegurar que los países que he recorrido, bueno, la gente venía por las señales. Y Dios se manifestaba sanando, transformando vidas, liberando de cadenas a personas, traían personas enfermas, eran sanadas. Entonces, al otro día había más gente, porque todos querían la bendición de Dios. Entonces, ¿yo de quiénes hablaba? De Jesucristo. Digo, esto lo hace Jesús,
por amor a ustedes. Entréguenle el corazón a Dios. Él no es una religión. Reciban a Cristo en su vida y comiencen a buscar en su palabra cuáles son las verdades. Y caminen conforme a su voluntad. No conforme a una religión, sino conforme a la voluntad de Dios. Y muchos creen, y muchos son transformados, y muchos comienzan a encontrar en este libro que contiene la palabra de Dios. Y es la represa, la palabra de Dios, la represa que contiene la maldad. Si nosotros no predicamos esta palabra bien, y hay fisuras, entonces sí que la represa se va a derrumbar y la maldad inundará el mundo. Nuestra responsabilidad es predicar este libro y dejarnos de fábula. Toda la fábula de discusiones, ¿para qué vamos a discutir? Vamos a ver la gente que sufre, vamos a decirle que Jesús los ama. ¿Cómo está discutiendo teología cuando hay millones que se están perdiendo? Yo creo que lo más importante hoy es decirle a la gente que Jesús los ama y que es posible cambiar. Yo le digo a la gente, no todo está perdido, hay un camino de retorno. Y el camino de retorno es Jesucristo, no la religión, Jesucristo. Ese es el mensaje y no creo que haya por qué cambiarlo. Si lo ponemos a discutir de teología, de liberación, de intercesión, no vamos a ganar mucho. Pero si queremos saber cómo es la cosa, miremos a Jesús. Hebreos capítulo 5, versículo 7. ¿Cómo oraba Jesús? Clamor, súplica, gemidos y lágrimas. ¿Se llama intercesión? No sé, llámenlo como quiera. Jesús oraba así. Y si yo quiero que Jesús me use, voy a tener que hacer lo que él hacía. La teología, Jesús lo hacía, yo lo hago. Jesús no lo hacía, no lo hago. Carlos Duarte, Tierra del Fuego, Río Grande, dice, fue una bendición la campaña en el 2013, el año pasado. Joana pregunta cómo se le pide al Señor por un alma atada por el diablo. Ahora va a contestar esa pregunta. Gabriela, pueblo italiano, Gabriela Trey, tiene programado regresar a Río Cuarto, Córdoba. Julio de Andresito, Misiones. ¿Cuándo viene Carlos Anaconda? Todo el mundo quiere que vaya. Sí. Roberto El Chaco, qué bueno es ver y escuchar el Evangelio de Jesús. Gracias, Pastor Carlos. Julio de Anfune, saludos y bendiciones. Walter Delgado de San Nicolás. Estuve en la campaña y fue de bendición que sea lo que pasó allí en las 4 noches de San Nicolás. Terminó hace 2 días. Sí, 2 días. 2 días. Joana hace una pregunta que te la deben haber hecho cientos de veces. Claro, los endemoniados, la gente oprimida anda por todos lados. No podemos esperar que Carlos Anacondia venga a la ciudad. Porque vos podés estar por ahora en un solo lugar a la vez. Y dice, ¿qué puedo hacer? Y las iglesias ministran, casi todas las iglesias. Hay alguien que la puede ayudar. Sí, ahora, ella sola, ¿le recomendás que haga algo? Eso es muy interesante, esta respuesta que vas a dar. Una persona sola ve que alguien está afectado, endemoniado. ¿Está bien que se largue a la batalla sola, sin cobertura? Porque yo no recomiendo eso, pero vos sos el experto. Bueno, yo cuando empecé a predicar empezaron a ocurrir esas cosas solas. Yo no las provoqué. Y bueno, no teníamos experiencia y tuvimos que aprender. Ahora, por supuesto que había un llamado de Dios. Si una persona no está bien con Dios o no está viviendo en santidad, fuerte y viviendo como Dios manda, yo le aconsejo de que puede participar, pero tiene que buscar una persona que tenga cierta experiencia, en lo posible. Ahora, si uno está en el medio de la selva, en el desierto, donde no hay nadie, Dios te va a ayudar. Dios te va a ayudar, por supuesto. Pero lo importante es eso, que uno tiene que estar seguro de lo que hace, tiene que ser un cristiano comprometido con Dios, tiene que saber lo que tiene que hacer, porque la persona, está bien que uno tiene mucha deseo de ayudarla, pero yo creo que debe haber alguna iglesia donde, yo creo que en todas las iglesias hay alguien, siempre. Siempre hay alguien para ayudar a una persona que está atada, que está encadenada. Y bueno, si están en el medio del desierto, tendrá que hacerlo. Claro, lo dotará. Sí. Claro, porque por supuesto que nosotros no podemos dejar a una persona que está sufriendo sin ayuda. Hagamos algo. Si no hay nadie que lo pueda hacer y nosotros sabemos y estamos, digamos, conscientes de la autoridad que Dios nos ha dado, porque la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen.
a los que creen. Quiere decir que es muy amplio el aspecto que Jesús nos enseña acá. Estas señales seguirán a los que creen. Quiere decir que si yo creo, tengo autoridad para hacerlo. Pero si yo no tengo experiencia o no estoy, no sé, dudo de lo que voy a hacer, la duda no tiene premio. Por eso uno tiene que estar seguro de lo que hace. Por supuesto, si lo vio o participó, y bueno, no quita que puedan hacerlo. Pero yo digo, si hay alguien que saben que puede hacerlo, que lo lleven y que participe. Sí, que aprendan. Y que aprendan, que se preparen, ¿no? Sí. El tema de la posesión demoníaca es interesante, que Hollywood, por ejemplo, es capaz que te niega la existencia de Dios, sí, pero a través de la película no te niega que existe el diablo. Que existe el diablo, ¿no es cierto? Sí. Digamos que, no sé si nos hacen publicidad en contra, digamos, en el sentido de decir, yo me acuerdo cuando salió la primera película, yo era profesor de matemática, El Exorcista, sí. Yo no la vi, ni siquiera en el día de hoy la vi. Un día pasé por una ciudad, creo que era Washington, y me dijeron, ¿ves esa escalera? Era donde filmaron la película Exorcista. Pero era un diálogo. Y te digo, yo como profesor, en esa época consejero, tuve la oportunidad y los pibes que veían se convertían, porque le agarró un miedo pánico. Eso existe, así sucede, son el enfrentamiento entre el poder del bien y del mal. No es necesario un elemento como la cruz, es el nombre de Jesús. Pues la Biblia dice, en mi nombre echarán fuera de la cruz. El diablo no le interesa. Al que lo venció a él fue Jesús. Entonces dice, en mi nombre, la autoridad está en el nombre de Jesucristo. Ahí es donde Satanás tiene que soltar. Cuando hay autoridad y cuando uno sabe cuál es la autoridad. Porque cuando Jesús resucita, Él traía en su mano la libertad. Porque Él venció a la muerte, venció al pecado. Él traía, diríamos, la victoria, el salvoconducto en su mano, nos liberó de la muerte a aquellos que creen en Él, ¿no? Pero en la otra mano traía las llaves y las escrituras, que Satanás que le robó al hombre en el huerto del Edén. Porque cuando el diablo vence al hombre a través del pecado, le quita la autoridad que Dios le había dado. Y Jesús la recuperó. Y nosotros en el nombre de Jesús tenemos esa autoridad de poder enfrentar las oposiciones satánicas al mismísimo diablo en el nombre de Jesús. Ahora, me acuerdo que una cosa en la que fuiste muy fuerte en el último programa que viniste es del tema de orar por los enfermos, orar por sanidad. Dijiste, mire, yo voy a orar, al final podemos orar, pero usted puede orar también. Claro. Dijiste, hicimos una reunión abajo y dijiste, che, usted puede orar también, no tiene que ser Carlos Anacleto, claro, que es el único por supuesto. Que ora. ¿Por qué no hablas un poco de eso? Y bueno, la Biblia dice, estas señales seguirán a los que creen. Porque Jesús no ha hecho excepción de personas nunca. Él le dio a la iglesia. Todos los que creemos en Jesús tenemos. Si yo tengo un enfermo, voy a una casa, un alma de cualquier iglesia que está en la iglesia y está ahí y participa y bueno, no siente carga además de que estar cerca del Señor. Ve un enfermo. ¿Qué hacemos? ¿Vamos a buscar a alguien o lo oramos nosotros? Si a mí la Biblia me autoriza, estas señales seguirán. Va y mete la mano, ungilo con aceite, como dice la Biblia. Si mete la mano, como dice el Señor. Decirle, Señor, yo te pido que sane a esta persona en el nombre de Jesús. Y se va a llevar una sorpresa. Mire, yo no soy pastor, ¿no? No soy. Siempre fui evangelista. Pero si yo sería pastor y me llama alguien y me dice, pastor, está mi nene con fiebre, por favor, venga a mi casa. Entonces digo, bueno, vamos a hacer una cosa. Vaya y dígale a la fiebre que en el nombre de Jesús se salga de su hijo. Y si después la fiebre no se va, llámeme que yo voy. Por lo menos que lo intente. Estoy seguro que no van a llamar. No van a volver a llamar, porque se va a ir la fiebre. Porque la autoridad está en Jesús, no en nosotros. Cuando nosotros creemos que tenemos el emporio del Espíritu Santo, Jesús, estamos en el horno. Estamos realmente en el horno. Y yo siempre digo esto. Yo a veces le hablo a los que están conmigo y le digo, miren muchachos, cuando Jesús le habló a sus discípulos y le habló de los que habrían de venir, engañadores y todo eso, ¿qué le dijo? Por sus frutos los conoceréis. Entonces, si yo tengo dones, los dones a mí no me dicen, no me acreditan en nada.
yo tengo que tener los frutos. Ustedes saben que yo tengo dones, pero si yo me equivoco en algo, háganmelo saber. Si me tienen que decir algo, díganmelo, porque yo no voy a ser salvo por los dones, porque los dones no salvan a nadie, sino por los frutos. Porque puede haber personas con dones y sin frutos. Lo que a nosotros nos identifica deben ser los frutos, no los dones. No, ahí hay una frase, dice, Señor, Señor, en tu nombre hemos echado fuera demonios, hemos hecho milagros, hemos profetizado. Y el Señor le va a decir, no los conozco. Tienen dones, pero no tienen frutos. Entonces, ¿qué es lo más importante en el cristiano? Los frutos, no los dones. Entonces, si hay los dones, busca los mejores. Pero no te olvides que los frutos son los que hacen la vida cristiana, no los dones. Un buen árbol no da mal fruto y un mal árbol no da buen fruto. Esto es claro. Por eso que no nos encandilemos por los dones. Siempre miremos los frutos. Que eso no nos va a permitir que nos equivoquemos. Así que animás a cualquier creyente que esté mirando el programa que empiece a poner en práctica ese potencial que tiene de ir y orar por los enfermos en el nombre del Señor Jesús. Si usted le predica a alguien en la calle o va a un pariente y le habla, y le acepta a Jesús. Dice, pero yo tengo una columna. Bueno, vamos a orar, a pedirle a Dios. Yo no tengo el don, porque nadie no tiene el don. El don es de Jesús. Él te lo presta, como quien dice, te deja que se manifieste. Pero es Él el sanador. A veces hacemos tanta cosa a todo lo que hacemos, hasta puede ser la música, esto, aquello, el otro, y nos olvidamos de Jesús. Él es el centro. A la gente yo siempre le digo, mire, que el que hace esto es Jesús. Usted no se olvide que es Él el que lo hace. Entonces, si yo no tengo el don o no creo tenerlo, pero le predico a alguien que está enfermo, le digo, vamos a orar y a pedirle a Jesús que lo sane. Le pedimos a Jesús que lo sane. Yo no puedo hacer nada, pero el Jesús que yo predico sí puede hacerlo. Vamos a pedirle. Y se van a sorprender. Tengo dones. No, es Jesús manifestándose conforme a lo que Él prometió. Ahora, te ha pasado muchas veces, me imagino, que la gente te pone en un lugar de superhombre. ¿Cómo manejas eso? Bueno, yo creo que hay una cosa que nosotros tenemos que evitar eso y hacerlo público, ¿no? Un día un amigo, muy amigo, pero muy amigo, me dijo, el gran siervo, ¿no? Entonces yo, cuando tomo la palabra, digo, bueno, yo soy un pequeño siervo de un gran Dios. Yo mismo no lo tengo que aceptar. A que venga de un amigo que mucho me ama. Porque eso no es verdad. ¿Qué cosa? No somos... O sea, lo que yo le dije es esto. Yo soy un pequeño de un gran Dios. Siervo de un gran Dios. Yo no soy grande, grande es Él. Nosotros somos pequeños servidores de Dios. Entonces, es muy fácil caer en este asunto de aceptar o creernos algo. Mira, yo recuerdo que me pasa muchas veces, que voy a un lugar y me ponen guardaespaldas. Y los muchachos lo hacen con amor y a mí me molesta, porque yo no estoy de acuerdo. Si a mí no me guarda Dios, ¿quién me va a guardar? Entonces ya encontré algo para pararlos. Entonces cuando hay alguno que anda dando vuelta, le digo, mira, haceme un favor, anda unos 5 metros detrás mío, yo no te voy a quitar la bendición, pero me vas a pisar los ángeles. Como queriendo decir, están los ángeles. Están los ángeles. ¿Está claro? Entonces, de pronto, una persona, vamos a decir así, que viene con necesidad, y a veces nosotros estamos cansados, o terminamos de predicar y nos vamos. ¿Cuánta gente hay ahí que está esperando algo de aquel que habló de Jesús? Porque la gente no lo ve a Jesús, nos ve a nosotros. Y nosotros estamos hablando de Jesús. Y ellos piensan que el Jesús que está en nosotros puede hacer algo por ellos. Entonces, estar con la gente, no tenerle miedo a la gente. Así estén llenos de gusanos, así tengan olor a lo que fuere. Porque ahí está el tema. Nos alejamos de la gente. Sí, sé de qué estás hablando. Claro. Nos alejamos de la gente. ¿Y qué es lo que pasa? Nos creemos que somos muy importantes y necesitamos guardaespaldas para que nos cuiden. Si estamos entre la gente, Jesús estaba con la gente. La gente lo tocaba, lo apretaba y era Jesús. Hay cosas que me conmueven de él. Yo no hace mucho descubrí algo que lo había leído y nunca lo había presté atención. Jesús despidió a sus discípulos que se vayan a la otra orilla y él se quedó despidiendo a la gente.
Jesús se quedó despidiendo a la gente. Entonces, si nosotros hacemos lo que él hacía, no corremos riesgo. El riesgo lo corremos cuando nos apartamos de la gente. A ver, yo he tenido el privilegio de estar muy cerca de grandes siervos de Dios. Fui el que dirigía la música en la campaña de Billy Graham. Hice de jefe de prensa, así que estaba con Billy Graham casi todos los días charlando y haciendo de traductor. Un hombre con una humildad increíble. Y he visto en otros una arrogancia. Terminan de predicar y se van a un cuarto privado, no saludan a la gente, se hacen servir en los hoteles como si fueran artistas del rock. Y entonces la presencia, el testimonio de Anacondia es, para ese estilo de líderes, letal. Porque Carlos se podría haber subido al carro de cualquier cosa, podría tener la iglesia más grande del país, hacerse adorar por la gente, y tiene una humildad que me humilla. Que me humilla, me dice, porque no está pensando en él, está pensando en glorificar al Señor Jesús. La verdad es que te quiero honrar, Carlos, porque sos un ejemplo en este punto colosal. Yo creo que tiene que ver mucho cómo aprendemos. Sí. A veces no son culpables muchos. Yo sé que hay muchos que hacen o hacen ese tipo, porque aprendieron de otros. Ese es el tema. Entonces piensan que es una regla. Y no lo hacen porque por maldad, no lo hacen. Si no lo hacen porque otros lo hacen, ellos lo hacen. Y yo pienso que, claro, en alguna manera yo no tuve, digamos, un padre espiritual así que a quien imitar. No, bien auto. Me predicó, se fue. Se fue. Y yo trabajaba todo el día en mi compañía, tenía un montón de hijos. Interesante que al lunes de convertirte, fuiste a ver a alguien que vos admirabas mucho, que era don Raúl Caballero Oyocú. Sí. Bueno, mis padres habían comenzado a ir a la iglesia. Sí. Yo creo firmemente que, de alguna manera, sigue siendo anual. Si queremos, tenemos que tratar de ser lo más parecido, porque eso no puede ser nadie, pero lo más parecido. Pero ¿sabe lo que pasa? Yo a veces hablo y como que se han acostumbrado, porque lo vieron hacer a otros, y son parte de esos ministerios que Dios ha usado y usa, y se acostumbran a hacerlo así porque no lo vieron hacer de otra manera. Eso es lo que realmente yo veo. Y que uno habla con ellos y lo ve que son gente común como cualquiera de nosotros, pero que en eso no lo hacen porque no se lo enseñaron. Podríamos decir así. Son muy generosos. Entonces, no, es que es así. Son muy generosos. Es que es así. Es así. A la gente, si usted va a cualquier país del mundo, le tiene miedo a la gente. Que los maten, que les claven un puñal. Sí. Entonces ya les enseñan a que tengan cuidado, que no lo que... Sí. Entonces, bueno, si nosotros tenemos miedo de eso, no podemos estar en la calle. Poco pasa también por ahí. No, eso es cierto. Y la otra cosa, porque quiero ser claro, hay pastores que predican 4 o 5 veces en el día. Yo predico 2 domingos y quedo muerto. Sí. Entonces, la verdad que en ese caso les respeto el hecho de que no salgan a exponerse a dialogar con la gente, porque si no, no les daría la capacidad para predicar. Hay momentos que no se puede. No estoy hablando de esa gente. Hay ministerio. A mí Dios me llamó a eso. Sí. Yo miré la Biblia y dije, Jesús, ¿cómo lo hacía? En la calle. En la calle. ¿Qué hacía Jesús? A veces no es fácil, ¿eh? No es fácil. Porque Jesús salía a la ciudad de Jericó, de haber predicado varios días, y el ciego le gritaba, ten misericordia de mí, y él se tuvo que detener. Pero yo pienso que sus discípulos fueron los que le dijeron, no molestes al maestro, porque se querían ir a comer el cordero, a lo mejor lo estaban esperando con un cordero. Y Jesús se detuvo. Jesús nunca dijo no. Maestro, mi hija está agonizando, vamos. Ven, vamos.
O sea, de pronto no es fácil seguirle el tren a Jesús. No es fácil ser como Él, porque es difícil. Sí. Bueno, hay tantos mensajes, pero acá hay una pregunta interesante. ¿Es posible que mirando una película de terror, Federico de Salta, una persona pueda tener temor, entrar un espíritu de temor? Tener un espíritu, dice acá, ¿puede entrar el enemigo en su alma? Sí, sí, sí. ¿Película? Sí, es lo más común. Hay que tener cuidado con lo que miramos. Y también hay mucho, ¿sabés que hay ahora mucho? En el juego de los PlayStation, claro, todo eso, hay mucho de ocultismo en eso. Claro, el juego de la copa, tablero Ouija, es como un deporte y se le empiezan a mover las cortinas. ¿Sabes? Las veces que vienen los chicos asustados, que se empiezan a caer los vasos, las cosas, los cuadros, y vienen a veces corriendo. Y bueno, o sea, el ocultismo, todo lo oculto, es muy peligroso para la salud. Por eso mismo de que tenemos que tener cuidado, qué miran tus ojos, qué oyen tus oídos y qué habla tu boca. Yo creo que ahí está el tema, qué miran mis ojos. Entonces, si hay algo que no es bueno, yo no tengo que verlo. No tengo que verlo porque después es muy posible que quede preso de eso que estoy recibiendo, ¿no? Yo ministré una vez a un joven en la iglesia de Bautista del Centro, que no había manera de que quede libre. Y el hombre se manifestaba y el espíritu me dijo artes marciales. Pero él nunca había practicado artes marciales. Pero sí admiraba a Bruce Lee. Veía las películas, hacía los poses. Era como, él quería ser igual. Y ahí le abrió la puerta al espíritu, hasta que después quedó libre. Pero él hacía los movimientos, eran como si fuera un karateca y nunca practicó artes marciales a través de la televisión. Por eso, digamos, todo me es lícito, mas no todo me conviene, ¿no? Absolutamente. María, bueno, mi madre de 85 años siempre mira el programa, mira vos, muchas gracias María. Aldo y Elba de Rosario, qué buen programa. Ángela de Maitén, Chubut, por favor vengan al sur de nuestro país. Graciela de Tucumán, bendiciones. Mabel y Rodolfo de Los Toldos, una bendición. Canal Dus, Silvina de Jardín América, Misiones. ¿Puede haber cristianos? Uy, esta es una pregunta que 30 años atrás era para dividir aguas. Si un cristiano puede estar endemoniado o no. Ya sé eso cómo es historia, ¿no? Sí, bueno, no sé. Es una gran pregunta. Yo tengo mi duda, ¿no? Dame tu opinión. En la carpa de liberación entran muchos que van a las iglesias. Y a veces no es que sean pecados groseros, sino que hay cosas como el odio, como pactos que se hicieron cuando eran pequeños y quedaron ligados, quedaron atados. Y hay que romper eso para que la persona pueda ser libre. Si una persona no perdona, hay un espíritu de resentimiento, de rencor, de odio, y ya sabemos que el odio es homicida. La Biblia dice que el que no perdona no puede ser perdonado. Por ejemplo, prácticas de ocultismo antes de convertirse y no quedaron todavía los vestigios, los rasgos, esos pactos que se hicieron que no se rompieron. Y están ahí, se manifiestan. Aún están haciendo cosas que no son correctas y nunca dejaron de hacerlas, aún estando en la iglesia. Y se manifiesta. O sea, yo creo que si yo tengo mi corazón limpio ante Dios y tengo una conversión real y verdadera, yo creo que no tengo por qué tener una manifestación espiritual, pero sí, en la iglesia hay gente que está triste, hay gente que está depresiva, hay gente que no es feliz. ¿Por qué? Y bueno, ahí hay algo. Sí, claro. Ahí hay algo que hay que sanar. Dice el texto. Una herida del alma. No, estaba recordando que lo mencioné el domingo en el sermón, cuando Pablo dice, algunos participan de la cena indignamente, por eso están enfermos. Claro. Claro. Entonces, Lesión. ¿qué es indignamente? Falta delante de Dios. Sí. Pero sí sabemos nosotros que si una persona, muchas personas que fueron al ocultismo y no renunciaron, y entraron convencidos de Dios, y hay momentos que se manifiestan esas cosas con depresiones, con angustia, con infelicidad, con aún ira, enojo. No, hay que renunciar a eso, hay que pedir perdón a Dios. Quizás aún Dios no terminó de completar la obra y hay que hacerlo.
Para eso es la administración. Y están en la iglesia. Mire, una vez me hicieron esa pregunta en España. Me agarraron de improviso porque era mi primer viaje, año 89. Un líder importante, las Asambleas de Dios. Entonces él me dice, yo no me esperaba esa pregunta, la verdad no la esperaba. Entonces me dice, ¿cómo puede ser que un cristiano puede tener un demonio? Me decía, ¿pueden estar endemoniados? La misma pregunta. Entonces yo me tomó de sorpresa y lo que atiné a decir, ¿puedo contestárselo con otra pregunta? Pues sí, me dice, bueno, ¿cuántas almas tiene usted en la iglesia? Y pues, 100. Hoy viene el Señor. Usted como pastor, ¿cuántas almas crees que se van con el Señor? Y bueno, pues 50. Así dijo. Sí. ¿Y las otras 50 de quién son? Si no son de Dios, de alguien son. Se terminó la pregunta. Si una persona no está como quien tiene que estar delante de Dios, ¿de quién es? Ahora, el que está humillado, llorando y pidiendo ayuda, ese está bendecido, ese Dios está ahí. Sí. Pero aquel que se habituó a vivir mal y cree que puede ir a la iglesia, estar con Dios y seguir viviendo en el pecado, lamentablemente no tiene nada que ver con Dios. Pero no tenemos que ser, nosotros no venimos a condenar, venimos a buscar y a salvar lo que se perdió. Por eso la Biblia, que es la palabra de Dios, debe ser predicada como es. Entonces, si yo predico la Biblia, enseño. El tema es te enseñemos a la gente a vivir el día a día con Jesús. Porque hay veces que nos desviamos, vamos a decir así, si a mí viene un cristiano a decirme, tengo un juicio, quiero que usted ore por este juicio, lo primero que yo hago es decirle, voy a orar, pero yo voy a orar para que Dios haga justicia, no lo que le conviene a usted. Porque pues, posiblemente en este juicio haya un montón de cosas que no son verdad y que la pusieron y usted la aceptó. Es mentira. Y si usted gana este juicio, gana la mentira. Mintiendo, es un mentiroso y está robando. Porque las cosas son así. Entonces tenemos que enseñarle a la gente que las cosas de Dios no son así, que son de otra manera, que son serias. Ah, bueno, vamos a poner esto. No, eso no es verdad. ¿Por qué lo va a poner en el juicio eso? Eso es mentira. No, yo no voy a aceptar eso. Usted ponga la verdad y Dios me va a bendecir y me va a hacer ganar el juicio diciendo la verdad, no diciendo mentira. Entonces esas cosas las tiene que saber la gente. Para cerrar, ¿no? Va a haber una discusión entre los pastores y yo al final en mi práctica digo, mira, no sé si puede estar endemoniado o no, y cuando llegue al cielo se lo voy a preguntar al Señor. Mientras tanto, ayudemos para que esa persona deje de vivir oprimida, renuncie a todo lo viejo, se sane, sea libre, sea feliz, y después vemos si era, no era, si renunciar estaba, a lo no estaba. oculto y vergonzoso, porque hay cosas que hasta nos da vergüenza hablar, pero hay que hablarlas, hay que arrancarlas, hay que buscar a alguien que nos escuche. Confesaos los unos a los otros, dice la Biblia. Exactamente. Bueno, hay muchísimos llamados y Nancy de Córdoba, Carlos tiene una sabiduría y una humildad que llega a lo profundo del corazón. Gladys de Zapala, Neuquén, saluda, lo admira y pide que vaya a hacer campañas. Claro, lo que pasa es que si fuera por la gente, tendrías que estar mañana, tarde y noche predicando en campaña en todo lado. Hay clones, como estamos clonando. Están clonando. Hay varios que están conmigo, así que claro. Sí, ya estamos preparando un equipo. Sí. Y aparte yo voy a veces a una campaña y predico, si son 5 noches, me predico 3. Claro. Ya están preparados los que... Sí. O sea, esto no se termina. No. No es Carlos Anacondia, es el Señor que quiere seguir adelante. ¿El futuro cómo es? ¿Los próximos pasos, próximas campañas, tenés en mente algo? Un montón. Bueno, hoy estuvieron un pastor de Rosario, creo, hablando en la oficina, Córdoba, el sur, muchos, Puerto Deseado. Me invitaron también, pues vamos a ver si podemos ir. No importa que sea grande o pequeño. Sí, lo dijiste la última vez. No me importa. Lo importante es que tengan deseo de oír de Jesús. Y vamos. Nosotros vamos donde haya gente que necesita. Entonces quiere decir que aceptamos invitaciones de todos los lugares. Lógico que no podemos estar en todos los lugares a la vez, pero hacemos lo que podemos. El año pasado hicimos 36 campañas, con las carpas, con los equipos, así que nos recorrimos
bastantes ciudades. Norte, Chaco, estuvimos con los indígenas, en Potrillos. Todos miraban Canalú, así que no se imagina el lío que están haciendo Canalú en esos lugares. Qué bárbaro, qué bárbaro. No, ¿sabés qué? Le digo a tu hijo que si nos mantenemos informados, yo puedo ir anunciando, digo, bueno, dentro de la semana que viene va a estar Carlos Anacondia allá, bueno. para ayudar a la gente del lugar, supongo que ya sabe, pero la gente de la zona, ¿no? Claro, hay mucha gente que, porque un día recibieron algo en una campaña, no, vos tenés que ir a Anacondia, y entonces Anacondia no está. Vas a saber dónde estoy. Pero si estoy en un lugar, por lo menos que la gente sepa y que venga. Sí. Yo sé que cualquiera que le ore, Dios va a orar, porque es Dios. Si uno cree que es un hombre que tiene un superdón, está equivocado. Yo no tengo ningún don, quiero que sepan, ninguno, 0 don. No los tengo. Simplemente creo lo que dice la Biblia. Marcos capítulo 16, versículo 15. Yo lo leí y dijo, esto para mí. Listo. Nada más que eso. No tengo ningún don, no vino ningún ángel a decirme nada, así que no. ¿Sabés qué me gustaría si pudieras orar, Carlos? Rara vez le pido a mis invitados que oren, pero en el caso tuyo, si no te pido, me matan. Pero ¿sabés qué me gustaría que oraras por la gente de las iglesias, los creyentes que han dejado de tener esa pasión por las almas, ¿viste? Que haya un reflorecer. Mira, la semana pasada tuve una alegría, el viernes pasado, vino un pibe de 16, 17 años de la iglesia. Me dice, pastor, estamos saliendo con un grupo de 7, 8 muchachos a evangelizar al barrio. Casi me desmayo. ¿Sabes cuánto hace que no escuchaba eso? Y gloria a Dios, ¿no? Como resultado, y lo tengo que decir, no de lo que yo pueda haber hecho, sino de que fueron a un campamento en Córdoba, Sima, Sica, algo así. Y vinieron encendidos, ¿viste? Entonces, yo digo, ojalá yo como pastor pueda motivar, pero vos con tu oración, a que la gente deje de vivir en la comodidad, de estar encerrado en el salero y de que podamos salir a la calle. Mire, yo veo esto, ¿no? Cantamos, decimos, Señor, lléname de tu amor, Señor, lléname de tu gracia, Señor, lléname de tu paz. Salimos de la iglesia el domingo lleno de todo eso, gracia, amor, paz. Y llegamos a casa y nos ponemos a mirar la televisión. O un partido de fútbol, que no está mal. No, perdóname. Pero escúchame lo que te quiero decir. Sí, estamos claro. llenos del amor del Señor. Sí, pero no... No es para que nosotros lo guardemos en el bolsillo, es para compartirlo. Exacto. Si yo no lo comparto, me convierto en un egoísta. No nos damos cuenta que hay un mundo que está sufriendo. Miramos en la televisión todos los días lo que pasa. No somos capaces de, cuando vemos 4 chicos parados, decirle que Jesús los ama. Decirle Jesús te ama para que sea feliz. Y quizás esa palabra puede cambiar su vida. Si nosotros no salimos a la calle, por eso le digo a la iglesia, hay que salir a la calle, a los jóvenes, háblenle a otros jóvenes, no se callen, no tengan miedo donde van. Dios va con ustedes. No te dejaré ni te desampararé, yo estaré contigo donde quiera que tú vayas. Yo los animo a que salgan a la calle, a que ya no nos quedemos más entre 4 paredes. Queremos ver un Buenos Aires, un Rosario, un país diferente. La iglesia tiene en sus manos la respuesta. Vamos a orar. Oramos, tenemos 3 minutos. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido por aquellos que están hoy sintonizando, escuchando, viéndonos, pero también por los que no están. Sí, Señor. Padre, tú sabes la necesidad que hay en nuestro país. El mundo entero te necesita. Pero yo voy a pedirte hoy por mi país, para que aquellos que están llenos de tu gracia, llenos de tu amor y muchas veces queriendo servirte de alguna manera, y esa manera de servirte es que salgan a hablarle a otros de Jesús, a sus vecinos, sus familiares, sus amigos, en la escuela, en el taller, en el consultorio, allí en el escritorio, donde estén, que le puedan hablar a otros de Jesús. Amén. Padre, que una unción especial y una compasión del cielo venga sobre ellos. Amén. Trae un avivamiento, Señor, trae un avivamiento en tu iglesia, trae un avivamiento en las almas, Señor, que van a las iglesias, trae un avivamiento, Señor, en sus corazones, por ver una ciudad transformada, una familia transformada, una nación transformada. Amén. Por el poder de tu Espíritu Santo. Amén. Señor. Tu iglesia tiene la autoridad para hacerlo. Señor,
Vamos a salir a las calles a ganar a los perdidos. Vamos a hablarle a nuestros vecinos, vamos a hablarle a todos aquellos que están a nuestro alrededor. Y le vamos a decir simplemente, Jesús te ama, no todo está perdido. Hay un camino de retorno y ese camino eres tú, Señor. Gracias. Danos tu gracia y que la unción y la gracia de tu Espíritu Santo recibimos, Señor, estén sobre nuestras vidas, Señor. Cae con poder, Espíritu Santo, sobre tu iglesia, amén, para que salgan a proclamar tus verdades. Sí, Señor, permítenos servirte, Señor, permítenos hablar de ti. Danos la gracia y danos la autoridad para hacerlo. Señor, no permitas que nuestra voz se calle, ni en los parques, ni en las plazas, ni en los lugares abiertos, Señor, ni aún en los cines, en los teatros, en todos los lugares. Señor, que tu palabra pueda ser proclamada. Señor, somos un ejército poderoso y este ejército tiene las armas y las herramientas para que las cosas cambien. Permite, Dios, a través de tu Espíritu Santo, que tú puedas tocarlos, incentivarlos, para que salgan a proclamar tus verdades, para que miles y miles de argentinos puedan levantar sus manos al cielo para clamar a ti, Jesús, a ti, Señor, para clamar por la paz, proclamar por la felicidad, proclamar por la unidad y la esperanza, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Rompemos todo yugo del diablo. Satanás, saca tus manos sucias de nuestra Argentina. Diablo, saca tus manos sucias de Rosario, saca tus manos sucias de cada provincia argentina de Buenos Aires, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Proclamamos, Señor, una iglesia viva y eficaz en el poder de tu Espíritu Santo. Gracias te damos. Amén. 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 Gracias, Carlos. Dios te bendiga. Gracias. Pero espero que se vaya conmovido, perturbado y que desde mañana su vida y la mía sea una luz en el lugar donde el Señor nos puso. Nos encontramos aquí mañana. Que tenga una buena noche. Gracias. El programa agarró para cualquier lado.